Entré en el frío aire de noviembre, las últimas palabras de mi esposo aún resonaban en mis oídos, burlonas y despectivas, un recordatorio discordante del hogar que estaba dejando atrás. Había sido otra noche típica, si es que se podía llamar típica a la creciente hostilidad. Sal, mujer de cerebro bajo y de fondo, ganando $7 la hora. No actúes como una madre cuando no lo eres. Bajos ingresos. El veneno en la voz de John cortó más profundo que el frío. Mi nombre es Catherine. Cumplí 53 este año. Me casé con John cuando tenía 35 años, y he estado viviendo con él y su hija, Elizabeth, desde entonces. En la superficie, podríamos haber parecido como cualquier otra familia, un padre, una madrastra y una hija viviendo bajo el mismo techo. Pero debajo de esa fachada se avecinaba una tormenta de resentimiento y degradación. John tiene 49 años, es guapo y tiene un encanto carismático que inicialmente me había dejado boquiabierto en una reunión social. En ese entonces, él era el epítome de un caballero, amable, atento y cariñoso padre de Elizabeth, que era solo una niña. Consciente de su pasado como hombre divorciado, había aceptado el papel de madrastra con los brazos abiertos, ansiosa por apreciarlo y amarlo tanto a él como a su hijo. Pero poco después de nuestros votos, la fachada se derrumbó. El respeto de John se convirtió en desdén, particularmente por mi formación académica, o la falta de ella, como señaló durante nuestras innumerables discusiones. Consideró apropiado que yo me encargara de todas las tareas domésticas, reforzando los roles tradicionales que desmentían sus puntos de vista aparentemente progresistas mientras salíamos. Elizabeth, ahora de 22 años, reflejaba los sentimientos de su padre. Desde el principio, ella me mantuvo a distancia, sin aceptarme nunca como una figura materna. Su rebelión durante su adolescencia solo se convirtió en fría indiferencia a medida que maduraba, su trato hacia mí oscilaba entre la negligencia y el desprecio absoluto. La opresión no era solo emocional. Era palpable en cada tarea que hacía sin ayuda, en cada cena que cocinaba solo para enfrentar las críticas y en cada cheque de pago que ganaba que se consideraba insuficiente. Cuando Elizabeth comenzó la escuela secundaria, regresé a la fuerza laboral, pensando que tal vez la contribución financiera podría suavizar su dura visión de mí. En cambio, les dio nuevas municiones, mi baja educación y mis escasos ingresos eran solo una prueba más de mi insuficiencia. Todos estos años, había creído ingenuamente que quizás todas las familias enfrentaban tales pruebas después del matrimonio. Pero una conversación con un amigo cercano me abrió los ojos, no era normal, no era aceptable. Vivía en un ambiente tóxico, menospreciado y regañado por cosas que deberían haber sido mis fortalezas. Esta realización me golpeó mientras empacaba las últimas pertenencias en una maleta maltrecha. Mis manos temblaban no solo por el frío sino por la incertidumbre y el miedo a adentrarme en lo desconocido. Sin embargo, cuando le di la espalda a la casa que había sido mi prisión, sentí una chispa de algo desconocido durante mucho tiempo, esperanza. John y Elizabeth probablemente nunca entenderían o aceptarían mi valía. Incluso podrían arrepentirse de su trato hacia mí una vez que se dieran cuenta de quién era realmente más allá de las etiquetas que me habían asignado. Pero mientras caminaba por la calle, lejos de los ecos de sus duras palabras, supe que ya no importaba. Lo que importaba era recuperar mi vida, mi dignidad y mi identidad. Como Catherine, no como la esposa y madrastra de bajos ingresos y poca educación de alguien. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, con la tenue luz de las farolas filtrándose a través de las cortinas, no pude evitar repetir los eventos de la noche en mi mente. El menosprecio constante se había convertido en una norma dolorosa, pero esta exclusión deliberada fue una escalada severa y desgarradora. Se sentía como si John y Elizabeth estuvieran tratando sistemáticamente de borrar mi presencia de sus vidas, como si yo fuera simplemente un fantasma rondando los límites de su existencia. Cada día se difuminaba hacia el siguiente, un ciclo de trabajo arduo e indiferencia.
Incluso después de un largo día de trabajo, donde mi trabajo a tiempo parcial exigía tanto de mí como cualquier puesto de tiempo completo, regresé a casa a un segundo turno. Esta vida hogareña, que consumía incluso mis fines de semana con interminables tareas, era agotadora. Había considerado el divorcio muchas veces, pero la idea de la agitación que seguiría siempre me frenó. Sin embargo, la flagrante falta de respeto de esa noche me empujó aún más hacia el borde. La rutina había sido la misma de siempre. Llegué a casa y encontré a John recostado en su silla y a Elizabeth desplazándose sin cesar por su teléfono. Su despido casual de mi llegada con comentarios sarcásticos sobre mi tardanza y su hambre fue el saludo típico que esperaba. ¿No llegas tarde a casa? Tengo hambre. Toda la vida para un trabajador a tiempo parcial, ¿eh? No hay necesidad de horas extras, había comentado John secamente, sus palabras goteando con desdén. Disculpándome, como siempre hacía, corrí a la cocina a preparar algo rápido, consciente de su impaciencia y de las críticas que enfrentaría si la comida parecía demasiado simple o escasa. A pesar de mi prisa, logré preparar 5 platos diferentes en 30 minutos, una hazaña que generalmente me daba una pequeña sensación de logro, pero no esta noche. Perdón por la demora, la cena está lista, anuncié, poniendo la mesa con las manos temblorosas, mis nervios deshilachados por la prisa y los bordes afilados de sus palabras anteriores. Pero no se movieron a comer. Ni siquiera miraron los platos. La comida estaba humeante entre nosotros, un testimonio ignorado de mis esfuerzos. Mientras cuestionaba su extraño comportamiento, preguntándome en voz alta por qué no estaban comiendo a pesar de sus quejas anteriores de hambre, el timbre del intercomunicador atravesó el tenso aire. Era tarde, pasadas las 7:12 de la noche, e inesperado. Mi confusión debió ser evidente mientras permanecía perplejo, pero John pasó rozándome para abrir la puerta. Regresó un momento después, con una bolsa de plástico en la mano, anunciando triunfalmente la llegada de la pizza que habían pedido, sin decírmelo. Mira, finalmente llegó. Comamos, Jay. Ha pasado tanto tiempo desde que comimos pizza. Vamos a comer. Tengo tanta hambre que mi estómago podría pegarse a mi espalda, exclamó Elizabeth, su deleite contrastaba con el frío despido que acababa de experimentar. Devoraron la pizza con alegría, ignorando la cena que había preparado. Me quedé allí, dándome cuenta de que este había sido su plan todo el tiempo. Sabían que vendría la pizza, pero me dejaron cocinar, un juego cruel diseñado para subrayar mi irrelevancia. Esa noche, no discutí. No expresé mi dolor. Simplemente envolví mi propio plato sin comer en film transparente, lo guardé en el refrigerador y me retiré a mi habitación. El olor a pizza persistía, un aroma burlón que no podía soportar. Solo en mi habitación oscura, el sonido de su risa y el aroma de su comida mezclándose en el aire, me quedé despierto, el dolor y la humillación royéndome. Este no fue solo otro argumento o un malentendido, este fue un mensaje claro. Ellos no me vieron. Ellos no me querían. La cama se sintió más fría esa noche, las sábanas ásperas contra mi piel como si incluso me estuvieran rechazando. Me di la vuelta, mis pensamientos se aceleraron, un torbellino de dolor e indignación. ¿Cuánto más podría soportar esto? Habría hecho los preparativos necesarios. Tal como estaban las cosas, la habitación solo tenía una limpieza superficial, y no había nada en la nevera que pudiera convertirse rápidamente en una comida respetable. La acusación de mi esposo, mira, te dije que la habitación es un desastre y que ella no cocina para nosotros, dolió fuertemente, especialmente frente a sus colegas. Sus palabras fueron un golpe calculado, destinado a socavarme y avergonzarme. Si vas a traer a alguien, podrías habérmelo dicho con anticipación, respondí, la frustración clara en mi voz. Te lo dije, es tu culpa por olvidarlo, respondió bruscamente, con la voz lo suficientemente alta como para transmitir las risas y charlas de sus invitados en la sala de estar. Luego procedió a beber con sus amigos, quejándose jovialmente de mi falta de destreza doméstica,
ensuciando aún más mi reputación, ya que ordenaron comida para llevar para cubrir la comida que no había preparado. Sintiéndome completamente derrotada y marginada en mi propia casa, me retiré a los confines de mi habitación, cerrando la puerta para amortiguar los sonidos de su disfrute. El eco de sus risas y el olor a comida para llevar llenaban la casa, un recordatorio constante de mi percepción de insuficiencia. El aislamiento en mi habitación se convirtió en un ritual nocturno. Acostado allí, no pude evitar reflexionar sobre la inutilidad de mis esfuerzos por reparar nuestros lazos familiares. El marcado contraste entre mis sueños para nuestra familia y la dura realidad fue abrumador. Había querido fomentar un ambiente cálido y amoroso, pero parecía que yo era el único interesado en lograr ese objetivo. Cada intento fue recibido con indiferencia u hostilidad absoluta, haciéndome sentir más como un intruso no deseado que como un miembro de la familia. Mi relación con Elizabeth fue igualmente tensa. A pesar de mis intentos de conectarla y guiarla como figura materna, ella solo retrocedió con más fuerza. Sus comentarios recientes sobre mi formación académica reflejaron el desdén de su padre, enfatizando la brecha educativa entre nosotros. Solo eres un graduado de secundaria, ¿verdad? Es increíble, considerando que tanto papá como yo nos graduamos de prestigiosas universidades. Sus palabras eran agudas, diseñadas para herir, y lo hicieron. El desinterés de Elizabeth por comprender o valorar mi experiencia de vida más allá de las credenciales académicas fue desalentador. Después de todos estos años, ella todavía no me llamaba mamá, y sus acciones dejaron en claro que probablemente la distancia entre nosotros creció a medida que la casa caía en una rutina silenciosa. Dejé de cocinar, ya que no tenía sentido preparar alimentos que no se comieran o apreciaran. Mi único consuelo era mi trabajo, donde ganaba más que el exiguo salario que me acusaban de aceptar. Sin embargo, incluso este fue un punto de contención y ridículo. Esa noche, mientras estaba sentado solo en mi habitación, el sonido de alegría y júbilo abajo se sintió como un mundo de distancia. Me di cuenta de que no importaba cuánto trabajara o cuánto intentara probarme a mí mismo, nunca sería suficiente. Se habían formado sus opiniones sobre mí hace mucho tiempo, y nada parecía capaz de hacerles cambiar de opinión. La realización fue dolorosa, pero trajo cierta claridad. Quizás era hora de reconsiderar mi lugar en esta casa y en sus vidas. Tal vez, solo tal vez, era hora de encontrar un lugar donde fuera valorado y visto, no por mis credenciales académicas o habilidades culinarias, sino por quien era yo. Gritaron burlonamente, ¿estás llorando ahora? Sabíamos que no podías manejar esto. El cruel deleite en sus voces era inconfundible. Me limpié las lágrimas apresuradamente con el dorso de la mano, enojada conmigo misma por darles esta satisfacción, pero más aún, me sentí frustrada por la dolorosa comprensión de que mis esfuerzos y deseos de unidad familiar eran tan despreciados. Estaba cansada, exhausta por la confusión emocional y el menosprecio implacable. A medida que continuaba empacando, la realidad de mi decisión de Liv se hundió. Durante mucho tiempo me había sentido invisible en esta casa, un fantasma cuyos esfuerzos se pasaban por alto y cuya presencia apenas se toleraba. Me di cuenta de que Liden en realidad podría ser un alivio, una oportunidad de comenzar de nuevo donde no me degradaran constantemente. En medio de empacar, me encontré con varios recuerdos de los primeros días de nuestro matrimonio, fotos en las que todos sonreíamos, un momento en el que la esperanza de una vida familiar feliz todavía parecía posible. Al tocar estos recuerdos, una ola de tristeza se apoderó de mí, no por el presente sino por el potencial perdido de lo que podría haber sido. No voy a mendigar de rodillas, respondí con firmeza, con la voz firme a pesar de los temblores que sentía por dentro. Merezco respeto y felicidad, ninguno de los cuales he encontrado aquí. Dices que te doy vergüenza, pero la única vergüenza que siento es por haberme permitido ser tratada de esta manera durante tanto tiempo. Podía escucharlo siguiéndome, sus burlas se hacían más fuertes mientras trataban de sacudir mi determinación. ¿Fingiendo ser fuerte, eh?
Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de lo difícil que es estar ahí fuera sin nosotros. Pero sus palabras, destinadas a intimidar, solo fortalecieron mi determinación. Durante años, me había aferrado a la esperanza de que las cosas pudieran cambiar, de que vieran mi valía y me trataran como un miembro igual de la familia. Pero esa esperanza había sido una cadena, no un salvavidas. Liberarse fue aterrador, pero necesario. Terminé de empacar, mis maletas eran una señal tangible de mi decisión. Al cerrarlos, sentí cierta ligereza, un alivio mezclado con una profunda tristeza. Al salir de la habitación, me enfrenté a los dos. Sus expresiones habían cambiado ligeramente, tal vez se dieron cuenta de que sus palabras ya no podían controlarme. He hecho todo lo posible por ser parte de esta familia, pero está claro que nunca me has visto como tal. Me voy, y esta vez, es para siempre. Sus sonrisas vacilaron, reemplazadas brevemente por lo que parecía confusión, tal vez incluso miedo. Parecía que nunca habían considerado realmente la posibilidad de que yo me fuera, de que su chivo expiatorio pudiera irse. Por un momento, guardaron silencio, quizás finalmente comprendiendo la realidad y las consecuencias de sus acciones. Cuando salí de la casa, la puerta que se cerraba detrás de mí se sentía como una barrera que se levantaba entre mi pasado y mi futuro. Estaba entrando en lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza, paz, respeto y un nuevo comienzo en el que me valoraran. Mi corazón estaba pesado, pero mi espíritu estaba desahogado. Mientras alejaba el teléfono de mi oído, escuchando los gritos de John distorsionados por la distancia, una parte de mí se sintió desapegada, como si estuviera observando cómo se desarrollaba el drama de otra persona. Su negativa a aceptar el divorcio era absurda pero predecible, reflejando su deseo de controlar la narrativa y mantener las apariencias, incluso cuando ya no tenía ningún propósito funcional. Ustedes fueron los que me echaron, ¿verdad? Repetí con firmeza, mi voz más firme de lo que sentía. Solo tiene sentido divorciarme si me voy. Esto no es una broma, John. Su respuesta fue una mezcla de ira e incredulidad. Nunca permitiré un divorcio, afirmó, como si su permiso fuera la pieza clave que mantiene unido nuestro matrimonio fallido. Esta reacción solo confirmó mi decisión. Estaba claro que él nunca había esperado que tomara una medida tan definitiva. En su mente, su orden anterior de que me fuera probablemente había sido solo otra forma de manipulación, otro intento de afirmar su dominio mostrándome que mi lugar siempre podía ser cuestionado, que mi presencia dependía de su tolerancia. Entonces me di cuenta de que probablemente nunca había contemplado la posibilidad de que realmente me alejara para siempre. Después de colgar, me senté en silencio en la sala de estar de mis padres, la reconfortante familiaridad del espacio me envolvió como una manta suave. Mis padres, Hillary y Ken, no habían sido más que un apoyo desde que llegué, su preocupación contrastaba marcadamente con el frío despido al que me había acostumbrado en mi propia casa. Sus simples actos de bondad, el té caliente, el espacio tranquilo para descansar, me recordaron cómo se sentía un ambiente familiar saludable, algo que no había experimentado en años. Tomarme un día libre del trabajo había sido un respiro necesario, dándome espacio para respirar y reagruparme. Los alentadores correos electrónicos de mis colegas fueron pequeños faros de apoyo, iluminando la gran diferencia entre mi entorno laboral y lo que había soportado en casa. Cada mensaje reforzó la comprensión de que mi valor y autoestima se extendían mucho más allá de los límites de mi matrimonio. Esta nueva perspectiva fue liberadora. Me permitió ver las posibilidades de una vida libre de las actitudes degradantes de John y Elizabeth. Pude reconstruir, encontrar consuelo en mi trabajo y rodearme de personas que me respetaban y apreciaban. La decisión de llenar el formulario de divorcio había sido aterradora y estimulante. Enviarlo había sido una declaración de mi nueva independencia. La llamada de John, aunque inquietante, no había sacudido mi determinación. Solo había solidificado mi comprensión de que sus intentos de controlarme se basaban en sus expectativas de que siempre capitularía. Durante los días siguientes, me permití hacer poco,
pensar menos y simplemente ser. Fue un momento de curación, un periodo para redefinir quién era yo fuera de las sombras opresivas de mi matrimonio. La idea de estar vinculada a la fuerza con John y Elizabeth era insoportable, y estaba decidida a romper esos lazos de forma permanente. Mientras contemplaba mis próximos pasos, me di cuenta de que el viaje por delante estaría plagado de desafíos. Sin embargo, cada paso que me alejaba de mi pasado era un paso hacia un futuro en el que podía mantenerme firme, no solo porque mis padres me lo dijeron, sino porque realmente lo sentía dentro de mí. El camino hacia la recuperación y la recuperación de mi vida apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para recorrerlo. No entré, parecía perplejo. ¿No vas a entrar?, preguntó, con la voz teñida de una mezcla de condescendencia y confusión genuina. No, no estoy aquí para quedarme. Estoy aquí para hablar sobre el divorcio y finalizar nuestros arreglos, dije claramente, manteniéndome firme en el umbral. Su expresión cambió de satisfacción engreída a molestia. «¿Realmente hablas en serio sobre esto, verdad?», murmuró, casi para sí mismo, como si la realidad de la situación apenas comenzara a calar. «Sí, lo soy», afirmé, sintiendo crecer mi confianza mientras hablaba. «Es mejor para todos nosotros. Sabes que esto no está funcionando. Somos infelices y no es saludable. Es hora de seguir adelante». Cuando entré a la casa, las vistas y los olores familiares me trajeron una avalancha de recuerdos, cada rincón un recordatorio de los años pasados en un papel ingrato. La sala de estar donde había pasado innumerables noches tratando de hacer las paces, el comedor donde mi cocina había sido ignorada o criticada. Cada paso era un refuerzo de por qué me había ido. John me siguió a la cocina, donde pudimos hablar sin los oídos indiscretos de Elizabeth, quien supuse que estaba en su habitación. Podía sentir sus ojos sobre mí, midiendo, tratando de descifrar mis motivos. «Mira, entiendo por qué quieres irte, pero piensa en Elizabeth. Esto también la lastimará a ella», intentó, jugando con mis simpatías, una táctica que podría haber funcionado en el pasado. «Elizabeth lo entenderá, eventualmente. Es joven y se adaptará. Permanecer en un matrimonio infeliz no es saludable para ninguno de nosotros, y continuar fingiendo sería peor para ella a largo plazo», le expliqué con calma. John suspiró, pasándose las manos por el pelo. «¿Y la casa? ¿Y la herencia?», sondeó, sus verdaderas preocupaciones salieron a la superficie. «La casa se puede vender. Podemos dividir las ganancias. En cuanto a la herencia, ese es el negocio de mi familia, y no tiene nada que ver contigo ni con este matrimonio», respondí con firmeza, sabiendo que él estaba en parte en esto por la seguridad financiera que pensó que le traería en el futuro. Me miró, una mezcla de frustración y realización cruzando su rostro. «Nunca pensé que realmente pasarías por esto», admitió, con la... «Lo sé», dije, sintiendo una pequeña parte de mi pena por él, por el hombre que una vez amé, que había perdido el rumbo tan completamente en su propia codicia e inseguridad. Hablamos de logística, división de activos y otros asuntos prácticos. Fue una conversación extraña, marcada por una formalidad empresarial que desmentía los años de tumultuoso matrimonio. Cuando terminó, sentí una sensación de cierre, como si finalmente estuviera pasando la última página de un capítulo particularmente difícil de mi vida. Cuando salí de casa para lo que sabía que sería la última vez, no miré atrás. El peso del pasado estaba detrás de mí ahora, y por delante había un camino que labraría con mis propias manos, libre de las sombras del menosprecio y la manipulación. Al salir a la luz de un nuevo día, sentí no solo la posibilidad sino la certeza de un nuevo comienzo. «Quiero que ambos entiendan que esto es definitivo», afirmé firmemente mientras deslizaba el documento sobre la mesa hacia John. Sus ojos hojearon brevemente el papel, su expresión era una mezcla de alivio e incredulidad. A su lado, Elizabeth, cuyo interés parecía despertado únicamente por la mención del dinero, asintió, su molestia anterior fue reemplazada por una frialdad calculada. «Sí,
Los 100.000 son realmente tuyos, confirmé. John, vacilante, tomó el bolígrafo que le ofrecí, firmando los papeles del divorcio de un plumazo que parecía cargar con el peso de toda nuestra relación fallida. Al hacerlo, sentí una profunda sensación de liberación. El último vínculo que me ataba a una vida de descontento y falta de respeto finalmente se rompió. ¿Realmente te tomas en serio dejar ir todo, así como así? Preguntó John, con la voz teñida de una mezcla de sospecha y sorpresa. Sí, lo soy, respondí, mi tono inquebrantable. Mi tranquilidad y libertad valen mucho más que cualquier cantidad de dinero o posesión material. Espero que ambos encuentren lo que buscan con esto. Elizabeth, que había estado mayormente callada, finalmente habló, con la voz aguda y codiciosa. Entonces, ¿el dinero es realmente nuestro ahora? ¿Así como así? Sí, lo es, dije, entregando otro papel, la renuncia formal a mi derecho a cualquiera de los bienes conjuntos. Lo tomaron, apenas mirándome, sus mentes ya corriendo hacia su nueva ganancia financiera. Cuando comenzaron a discutir sus planes para el dinero, casi con alegría, no pude evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Aquí estaba, renunciando a todo lo que había poseído legalmente en nuestra vida conjunta, y sin embargo me sentía más rico que nunca. Liberada de un matrimonio que no me había traído más que dolor y menosprecio, ahora era libre de reconstruir una vida en mis propios términos, sin resentimiento, sin desprecio y sin el peso opresivo de tratar de complacer a quienes nunca me valoraron de verdad. Los observé por un momento más, su risa superficial y su deleite duraron poco, ya que no se dieron cuenta de que la riqueza que tanto codiciaban nunca podría comprar la felicidad o el respeto que les faltaba. Luego, de pie, me sentí más ligero de lo que había estado en años. Con un gesto cortés, me excusé, dejándolos a sus victorias superficiales. Al salir del café, el aire fresco rozó mi rostro y un suave sol atravesó las nubes. Sentí una abrumadora sensación de posibilidad y renovación. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía no solo esperanzador sino brillante. Finalmente me liberé, no solo de un matrimonio tóxico sino de la carga de vivir una vida que no era la mía. Ahora, podría comenzar de nuevo, en mis propios términos, con un corazón despejado y un fuerte sentido de mí mismo. Estamos divorciados, declaré, manteniéndome firme a pesar de la tumultuosa escena que se desarrollaba ante mí. La presencia de mi padre había cambiado la dinámica dramáticamente. Su protección me dio una mayor sensación de seguridad al enfrentarme a mi futuro exmarido y a su hija. Prometiste cuidar a mi hija, pero te casaste con ella por su herencia, continuó mi padre, con la voz llena de una mezcla de enojo y decepción. El rostro de John palideció bajo su mirada, su bravuconería habitual disolviéndose en silencio. Elizabeth, atrapada entre su padre y mi imponente padre, parecía insegura de sí misma por primera vez. No hice nada, protestó débilmente, pero su voz carecía de la convicción habitual. Cállate, Elizabeth. No se trata de lo que hiciste o dejaste de hacer directamente. Se trata de lo que apoyaste, lo que permitiste y cómo te beneficiaste de tratar mal a Catherine, corrigió mi padre con severidad. John intentó intervenir, para salvar una pizca de dignidad. Fue un malentendido, Can. Simplemente estábamos. Un malentendido, mi padre lo interrumpió, su tono incrédulo. Escuché todo. No hay malentendido sobre tus intenciones o tus acciones. El peso de su traición, su codicia y su falta de respeto había sido pesado, ahora se estaba levantando pública y definitivamente. La mirada de John se lanzó a su alrededor, buscando algún tipo de aliado o escape, pero no encontró ninguno. Y sobre la herencia, intervine, volviendo al asunto en cuestión. Sí, ahora soy el presidente de la empresa que construyó mi padre, y sí, heredaré todo lo relacionado con ella. Eso no es solo dinero, es responsabilidad, algo que nunca entendiste ni respetaste realmente. Mi padre asintió con la cabeza en señal de aprobación, su ira anterior cambió a una expresión de orgullo al mirarme. Continué,
sintiéndome empoderada y reivindicada, esta compañía permanecerá en la familia, según lo previsto. Y en cuanto a nuestro matrimonio, se acabó. Usted firmó los documentos de divorcio y estos se procesarán como se indica. La desesperación de John se hizo palpable. Pero los 100.000. Eso es tuyo, como acordamos, le dije, interrumpiéndolo antes de que pudiera discutir más. Considéralo un regalo de despedida y mucha más generosidad de la que me has mostrado. A medida que la realidad se avecinaba para John y Elizabeth, sus expresiones pasaron de la incredulidad a la realización. Las tornas habían cambiado por completo. Estaban perdiendo no solo una esposa y una madrastra, sino una oportunidad financiera sustancial que ni siquiera sabían que existía hasta demasiado tarde. Sin nada más que decir, me puse de pie, lista para dejar atrás los restos emocionales. Les deseo lo mejor a ambos, dije, no cruelmente, sino con una finalidad que marcó el final de nuestro capítulo compartido. Mi padre y yo salimos juntos del café, el aire de la tarde era fresco y refrescante. Se sintió como un nuevo comienzo, no solo para mi vida profesional sino también personalmente. Mientras nos dirigíamos a su automóvil, mi padre puso un brazo alrededor de mis hombros, un gesto de apoyo y solidaridad. Manejaste eso mejor de lo que nadie podría haber esperado, dijo, apretando suavemente mi hombro. Gracias, papá. Creo que es hora de centrarse en el futuro ahora, ¿no? Absolutamente, estuvo de acuerdo, una sonrisa rompiendo la seriedad de la última hora. Mientras nos alejábamos, dejando a John y Elizabeth a su suerte, sentí no solo el cierre de un capítulo doloroso sino el comienzo prometedor de algo nuevo, algo completamente creado por mí. Continuando la conversación en mi oficina, me enfrenté a Elizabeth y a mi exmarido con un comportamiento tranquilo pero firme. La frustración de Elizabeth era palpable y el apoyo de mi exmarido a su posición, a pesar de la evidencia presentada, era predecible. Papá, esto no se trata solo de un trabajo. Se trata de la integridad y la reputación de nuestra empresa, le expliqué, tratando de hacerle comprender las implicaciones más amplias de contratar a alguien que abiertamente le faltó el respeto a la organización en plataformas públicas. Pero ella es tu hijastra. No puedes darle otra oportunidad, mi exmarido suplicó, con la voz teñida de desesperación. Ser pariente no le da a Elizabeth el derecho a un puesto en la empresa, especialmente no cuando sus acciones podrían poner en peligro nuestra reputación. Debemos mantener a todos con los mismos estándares, independientemente de las conexiones personales, respondí. Para mí era crucial mantener la integridad profesional, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles como esta. Elizabeth, aún incapaz de comprender la gravedad de sus acciones, intervino, son solo algunas publicaciones en línea. Todos se desahogan en las redes sociales. Te estás tomando esto demasiado en serio. Entiendo que la gente se desahoga en línea, pero cuando esos desahogos tratan sobre la compañía para la que desea trabajar, se convierte en una cuestión de conducta profesional, dije. En cualquier trabajo, especialmente en puestos en los que representas a una empresa, importa cómo te expresas en línea. Esta es una expectativa básica de cualquier empleado de nuestra empresa y, lamentablemente, sus publicaciones no se alinean con nuestros valores. La comprensión de que no habría reversión de la decisión pareció finalmente asentarse para Elizabeth y mi exmarido. Su siguiente preocupación, sin embargo, rápidamente se centró en asuntos financieros. Seguiremos exigiendo lo que es nuestro en términos de propiedad, afirmó, volviendo a su posición predeterminada de buscar ganancias financieras. Con respecto a la propiedad y cualquier arreglo financiero, esos se resolvieron claramente en el acuerdo de divorcio que firmaste, le recordé con firmeza. Todo se dividió legalmente de acuerdo con ese acuerdo. No hay más mi padre, que había estado observando en silencio el intercambio, finalmente habló, con voz firme y autorizada, necesitas aceptar la situación y seguir adelante. Catherine ha sido más que justa en su trato con los dos. Continuar con esto no solo es improductivo sino también perjudicial para todos los involucrados.
Mientras digerían sus palabras, agregué, ojalá las cosas pudieran haber terminado de manera diferente, pero se deben respetar los límites profesionales y personales. Espero que, con el tiempo, ambos encuentren lo que buscan y puedan apreciar las razones detrás de las decisiones tomadas hoy aquí. Su partida de mi oficina marcó no solo el final de nuestra discusión, sino que también simbolizó el cierre final de un capítulo de mi vida que había estado lleno de confusión y manipulación emocional. Cuando se fueron, sentí un levantamiento de pesas. No solo había logrado preservar mi dignidad y la integridad de la compañía de mi familia, sino que también había defendido mis propios valores y futuro. Al regresar a mi trabajo, sentí un renovado sentido de propósito y determinación. Los desafíos del pasado habían fortalecido mi determinación y, de cara al futuro, estaba lista para liderar con confianza y conciencia tranquila, sabiendo que las decisiones que tomé fueron en el mejor interés tanto de mi vida personal como de mis responsabilidades profesionales. Con mi exmarido y Elizabeth cada vez más desesperados, su situación se convirtió en la comidilla de nuestros conocidos mutuos. Estaba claro que los pasos en falso de Elizabeth en las redes sociales no solo le habían costado el trabajo en mi empresa, sino que también habían provocado consecuencias más amplias en su círculo social. Esto pareció amplificar sus dificultades existentes, empujándola a una posición más aislada, tanto profesional como personalmente. Aprendí de un amigo en común que las repercusiones fueron graves. Elizabeth, una vez tan segura y apoyada por su red de amigos, se encontró condenada al ostracismo. Sus amigos, al ver la exhibición pública de sus actitudes y las consecuencias posteriores, comenzaron a distanciarse. Probablemente estaban reconsiderando su asociación con alguien que había mostrado públicamente tal falta de juicio y profesionalismo. En cuanto a mi exmarido, la situación en casa se había deteriorado significativamente. La casa, que nunca había sido su dominio en términos de mantenimiento y cuidado, estaba cayendo en desorden. Sin mí para manejar las tareas diarias y sin Elizabeth dispuesta o capaz de hacerse cargo, él se sintió abrumado por la realidad de su nueva vida. Sus llamadas se hicieron más frecuentes, cada una suplicando más que la anterior. Por favor, vuelve a casa, la casa es un desastre, Elizabeth tampoco cocina, decía, con la voz llena de una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Cada llamada terminó de la misma manera, con mi firme recordatorio de que estábamos divorciados y que sus luchas actuales no eran mi responsabilidad. No digas eso, nos amamos una vez, argumentaba, tratando de evocar una sensación de nostalgia por tiempos mejores. Pero esos días se vieron ensombrecidos por años de abandono y falta de respeto. Tal vez lo habría reconsiderado, pensé fugazmente durante una de esas llamadas, si hubiera habido un apoyo genuino o aprecio por mí durante todo nuestro matrimonio. Pero no lo había habido, y la decisión de irse no se tomó a la ligera. Después de la última llamada, decidí que era mejor bloquear su número por completo. La finalidad de ese acto se sintió como cerrar firmemente una puerta a un capítulo de mi vida que necesitaba terminar. Fue un paso necesario para evitar más manipulación emocional y proteger mi nueva paz. Pasaron los meses y la vida siguió adelante. Mi papel como presidente de la compañía exigía gran parte de mi atención y estaba decidido a liderar con integridad y visión, un marcado contraste con la existencia caótica e infravalorada que había dejado atrás. Mis logros profesionales comenzaron a acumularse, trayendo una sensación de logro y validación de que había tomado las decisiones correctas. A través de actualizaciones ocasionales de amigos en común, escuché sobre la lucha continua de Elizabeth por encontrar empleo. Su reputación empañada la había seguido, lo que dificultaba asegurar otro puesto. Si bien no disfruté de sus dificultades, reforzó la importancia de la responsabilidad personal y las consecuencias de las propias acciones, lecciones que ella no había prestado atención mientras estaba bajo mi techo. Reflexionando sobre estos desarrollos, me sentí reafirmado en mi independencia y mis decisiones. El viaje no había estado exento de dolores, pero el resultado, una vida de autoestima y éxito, valió la pena cada paso difícil. Al mirar hacia el futuro,
lo hice con la confianza de alguien que había navegado a través de mares tormentosos para llegar a aguas más tranquilas, listo para enfrentar nuevos desafíos con un fuerte sentido de identidad y propósito. La naturaleza solitaria de mi nueva vida en la ciudad trae consigo libertad e introspección. Cada día descubro pequeñas alegrías que antes había pasado por alto, como la satisfacción tranquila de un hogar mantenido de la manera que prefiero, o el simple placer de elegir mis comidas sin tener en cuenta las preferencias de nadie más. Si bien mi trabajo como presidente de una empresa exitosa consume gran parte de mi tiempo y energía, es un esfuerzo gratificante. La responsabilidad de administrar una empresa con una facturación de 0,50 millones no solo me desafía, sino que también refuerza mi confianza en mis capacidades y habilidades para tomar decisiones. Cada contrato que aseguramos y cada proyecto que completamos se suma a una creciente sensación de logro que estaba ausente en mi vida doméstica anterior. Vivir solo también ha reavivado mi amor por las cosas buenas, como disfrutar de vino y queso caros todos los viernes por la noche. Estas noches se han convertido en un ritual preciado, que marca el final de la semana laboral y brinda un momento para relajarse y reflexionar. Sin embargo, en medio de esta nueva independencia, hay una parte de mí que anhela compañía. No necesariamente romántico, sino una conexión que trasciende las interacciones superficiales que a menudo llenan nuestros días. Es el deseo de que alguien comparta los placeres simples de la vida, alguien que comprenda el valor de los momentos tranquilos y la conversación sincera. La mujer de mi vecindario, que inició conversaciones conmigo de la nada, se está convirtiendo en una parte importante de este nuevo capítulo. El intercambio de pequeños obsequios y reuniones informales te puede parecer menor, pero tejen un tejido de amistad que enriquece mi vida diaria más de lo que podría haber anticipado. Cuando ella me regaló un tulipán, era más que una flor, era un gesto de amabilidad que hablaba de un vínculo potencial más profundo. He comenzado a esperar nuestros breves encuentros y la charla sin esfuerzo que los acompaña. Queda por ver si esto puede convertirse en el tipo de conexión que anhelo, pero estoy abierto a la posibilidad. Hay una tranquilidad entre nosotros que sugiere el comienzo de una verdadera amistad, o tal vez algo más profundo con el tiempo. Mientras coloco el tulipán en un jarrón y me acomodo con mi sándwich, considero acercarme más, iniciar conversaciones no solo con ella sino con otros amigos potenciales en mi comunidad. Construir relaciones es un acto deliberado, que requiere esfuerzo y voluntad de ser vulnerable. Es un riesgo, pero vale la pena correr para encontrar a esas personas verdaderamente esenciales en mi vida. La tranquilidad de mi apartamento, marcada por el suave tintineo de los platos y el zumbido distante de la vida de la ciudad, es un recordatorio de lo lejos que he llegado y de lo lejos que aún deseo llegar. Cada día ofrece una nueva oportunidad para construir, conectarme y disfrutar de la vida por la que he luchado arduamente para crear. Y mientras tomo mi té, mirando hacia la ciudad, siento una profunda gratitud por cada paso del viaje que me trajo. Estaba extasiada de pie en lo que se suponía que era la puerta a nuestro futuro. Pero cuando Caleb soltó la bomba de que sus padres se mudarían con nosotros, esa puerta se sintió más como una trampilla bajo mis pies. «Sorpresa», exclamó Caleb con una sonrisa, sus brazos abiertos como esperando elogios. «Mis padres se van a mudar con nosotros. ¿No será genial?». Me quedé allí, atónita. Esta era la primera vez que oía hablar de ello. La alegría que había sentido hace solo unos momentos se evaporó, reemplazada por una sensación de hundimiento en mi estómago. Acabábamos de terminar de construir nuestra casa de ensueño. Había invertido todos mis ahorros en ella, trabajando largas horas para poder pagar el lugar perfecto para que Caleb y yo comenzáramos nuestra nueva vida juntos. Después de un romance vertiginoso, nos habíamos casado en una pequeña ceremonia hace 6 meses. Aunque la actitud relajada de Caleb equilibraba mi intensidad, a veces me preocupaba que quisiéramos cosas diferentes. Pequeños comentarios que él había hecho ahora me parecían señales de advertencia, como le encantaría volver a probar la comida casera de su madre, como extrañaba ver a sus padres todos los días. Los había descartado como sentimientos dulces, pero ahora temía que insinuaran expectativas que no compartía.
Mis padres habían sido completamente comprensivos, emocionados de ver a su única hija tan feliz. Pero los padres de Caleb, eso era otra historia. Desde nuestro primer encuentro, la mirada penetrante y los labios apretados de su madre Eleanor me dijeron que no aprobaba. Su padre sumiso, Don, solo asentía con los labios apretados. Caleb seguía hablando, ajeno a mi consternación. Tenemos esa enorme suite de invitados, es perfecta. Mi mamá ha estado deseando pasar más tiempo juntos y mi papá necesita algo de cuidado. Esto lo soluciona todo, exclamó. Parpadeé fuerte, tratando de procesar sus palabras. ¿Ya los invitaste a vivir aquí? Bueno, sí, Caleb se encogió de hombros. Pensé que estarías de acuerdo. Estoy tan emocionado. Me abrazó para felicitarme. Me quedé congelada, incapaz de devolver el abrazo. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo podía haber asumido que esto estaba bien? ¿Sorprenderme así en un día como hoy? Me aparté, mirando a Caleb a los ojos. ¿No crees que esto es algo que deberíamos haber decidido juntos? La sonrisa de Caleb se desvaneció con mi tono. Quiero decir, son mis padres y tenemos espacio para ellos. ¿Cuál es el problema? Lo miré boquiabierta. ¿Hablaba en serio? El problema es que esta es nuestra casa en la que he pasado años ahorrando. No puedes simplemente invitar a quien quieras a vivir aquí sin preguntarme. Wow, cálmate, dijo Caleb, levantando las manos defensivamente. Pensé que estarías contenta con esto. Ellos también serán tu familia ahora. Mi sangre hervía ante su respuesta indiferente. Soñaba con un santuario con mi nuevo esposo, lleno de risas e intimidad. En cambio, Caleb parecía decidido a dejar que sus padres invadieran el espacio por el que había sacrificado tanto. Acordé construir una casa contigo, Caleb, no con tus padres, dije sin rodeos. Llevamos 6 meses casados. ¿No merezco tener voz en mi propia casa? La fachada despreocupada de Caleb finalmente se rompió. Vamos, no seas así, suplicó. Están envejeciendo, no pueden manejar estar solos. No me hagas elegir entre tú y ellos. Me congelé cuando sus palabras se hundieron. Me estaba haciendo sentir culpable, haciéndome parecer la mala por no estar de acuerdo inmediatamente con su decisión imprudente, por querer tener voz en la casa en la que había invertido mi vida. En ese momento, me di cuenta de que esa casa de ensueño de repente se sentía más como una jaula dorada, una diseñada no solo para Caleb y para mí, sino ahora bajo la vigilancia de sus padres, disfrazada de convivencia. Quizás no conocía a Caleb tan bien como pensaba, pero me conocía a mí misma y me negaba a estar atrapada. Los siguientes días pasaron lentamente en un silencio intenso. Me ocupé con tareas menores, evitando el contacto visual cada vez que pasaba junto a Caleb en los pasillos de nuestra no tan casa de ensueño. La alegría que había sentido al mudarnos apenas unas semanas antes se había convertido en resentimiento. Sabía que los padres de Caleb llegarían en cualquier momento, invitados sin mi consentimiento para quedarse por quién sabe cuánto tiempo. La idea de Eleanor y John invadiendo mi santuario me hacía estremecer, pero Caleb se negaba a discutirlo más, cerrando cualquier intento que hacía por establecer límites. ¿Podemos hablar de esto?, le pregunté mientras lavábamos los platos juntos una noche. No me siento cómoda con que tus padres se queden indefinidamente. Tal vez podríamos llegar a un compromiso con un periodo de prueba primero. Caleb suspiró, sin mirarme a los ojos. Estás exagerando completamente, murmuró. Solo dales una oportunidad. Están emocionados por ayudarnos a instalarnos. Casi rompí el plato que estaba fregando. ¿Ayudarnos? Más bien controlarnos y criticarnos si Eleanor tiene algo que ver. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El rostro de Caleb se iluminó. Ya están aquí, se secó las manos y se apresuró a dejarlos entrar. Lo seguí lentamente, con el corazón hundido. Ahí se fue mi santuario. Escuché la voz aguda de Eleanor desde el vestíbulo. Oh,
¿qué casa tan única es esta? Tan moderna. Nunca podría vivir en un lugar tan frío y cuadrado, ¿verdad, Don? Don solo gruñó en respuesta. Mis manos se apretaron. Había diseñado cada centímetro de esta casa después de años de esfuerzo e investigación. Había elegido las líneas limpias y el estilo contemporáneo específicamente. Este era mi sueño, no el de ellos. Caleb y sus padres llegaron entonces. Eleanor frunció el ceño ante mis pantalones de yoga y camiseta. Bueno, no te ves muy cómoda, dijo con una sonrisa delgada. Caleb me lanzó una mirada de advertencia. Me forcé a usar un tono agradable. Bienvenidos. Todavía estamos desempacando, así que por favor disculpen el desorden. Oh, no te preocupes, Eleanor hizo un gesto de desdén. Ahora somos familia, después de todo. No hay necesidad de formalidades. Dudaba mucho que realmente lo sintiera así. Me volví hacia Caleb, evitando la mirada crítica de Eleanor. ¿Por qué no les muestras la suite de invitados para que puedan instalarse? Caleb los llevó por el pasillo, Eleanor criticando la decoración neutra y despojada en el camino. Cuando sus voces se desvanecieron, me dejé caer contra la pared y respiré hondo. Esto era solo el primer día. Seguramente podría hacerlo funcionar de alguna manera. Caleb era mi esposo y ellos eran sus padres. Durante los siguientes días, ese optimismo se desmoronó. Eleanor criticaba todo, desde mi diseño de interiores vanguardista hasta mi ropa de estar en casa y mi cocina exótica. Don la seguía, sin decir mucho, pero ocasionalmente haciendo sus propios comentarios despectivos. Se adueñaron de la cocina, tomando el control de las comidas. Se servían de cualquier cosa en la nevera. Dejaban desorden sin limpiarlo. La rutina que Caleb y yo habíamos empezado a establecer se había interrumpido por completo. Mis intentos de discutir límites solo conducían a discusiones. Caleb me acusaba de no cumplir con mis deberes de esposa al mantener felices a sus padres. Desestimaba mis sentimientos, diciendo que solo necesitaba tiempo para acostumbrarme a ellos. La gota que colmó el vaso llegó una noche tarde cuando escuché voces en voz baja en la cocina. Me acerqué y me di cuenta de que era Caleb y sus padres. Necesitas controlarla, dijo Eleanor con dureza. No tiene ningún respeto por su familia. Caleb suspiró. Lo estoy intentando, mamá. Esta mudanza se suponía que la ayudaría a alinearse. Se resistió al principio, pero creo que se está adaptando. Me quedé boquiabierta, impactada. ¿Alinearse? Este había sido su plan desde el principio, manipularme para que aceptara todo a través de esta situación de convivencia forzada. La rabia me consumió. Tenía que retomar el control, comenzando por echar a estos parásitos tóxicos de mi casa. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome como una olla a presión a punto de explotar. Después de lo que había escuchado, cualquier atisbo de optimismo que tenía sobre hacer que esto funcionara había desaparecido. Encontré a Caleb en la cocina y me preparé. Necesitamos hablar. Ahora. Caleb frunció el ceño, mirando alrededor. Baja la voz. Mis padres todavía están durmiendo. Crucé los brazos. Está bien, pero vamos a tener esta conversación. Lo llevé al patio trasero y respiré hondo. Esto no está funcionando. Necesitas decirles a tus padres que tienen que irse. Los ojos de Caleb se abrieron de par en par. ¿Estás loca? Acaban de llegar. No puedes simplemente echarlos. Mi enojo aumentó. Esta es mi casa, que pagué, y si no quiero que estén aquí, no pueden quedarse. Caleb se acercó, imponiéndose sobre mí. Estás siendo ridícula. Ahora son familia, te guste o no. Me negué a ser intimidada. Me han tratado horriblemente desde el momento en que llegaron, criticando mi casa, mi ropa, mi cocina. Nada es lo suficientemente bueno para Su Alteza Real Eleanor, solté. Caleb frunció el ceño. Estás exagerando.
Solo están tratando de ayudarte a ser una mejor esposa y ama de casa. Pensé que apreciarías el consejo. Lo miré boquiabierta. ¿Ayudarme? Han destruido nuestra dinámica hogareña y me han socavado en cada momento. Antes de que Caleb pudiera argumentar más, escuchamos la puerta trasera deslizarse. Habla del diablo, era Eleanor. Ahí estás, dijo a Caleb, ignorándome por completo. Tu padre necesita ayuda para programar el control remoto del televisor. Esta tecnología moderna es tan innecesariamente complicada. Caleb me lanzó una mirada de advertencia. Estaré allí enseguida, mamá. Eleanor asintió y luego arrugó la nariz al verme. Oh, querida Jenny, te ves tan desaliñada esta mañana. ¿No tuviste tiempo de arreglarte? Todavía estaba en pijamas con el pelo desordenado a las 11 de la mañana de un sábado. No es que le debiera ninguna explicación sobre mis elecciones en mi propia casa. Me forcé a sonreír. Simplemente estoy enfocada en otras prioridades primero. Por favor, disculpa mi apariencia. Ella negó con la cabeza. Una esposa siempre debe presentarse adecuadamente, ¿no estás de acuerdo, Caleb? Por supuesto, mis puños se apretaron. Quería gritar. Después de que Caleb se fue con ella, tomé algunas respiraciones profundas. Luego escuché ruidos desde el pasillo. Estaban hurgando en mi oficina. Corrí y encontré a Eleanor sentada en mi escritorio, Don hurgando en mi archivador. ¿Qué están haciendo?, exigí. Ellos levantaron la vista, sorprendidos. Oh, solo estábamos buscando los menús de comida para llevar para poder pedir almuerzo, dijo Eleanor casualmente. Me acerqué y cerré el archivador de golpe, apenas rozando los dedos de Don. Salgan, mi voz era hielo. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. Esa no es forma de hablar con tus suegros. Nosotros simplemente. Dije, salgan. Grité, esta es mi oficina, mi espacio privado. No tienen derecho a revisar mis cosas sin permiso. Salieron apresurados, murmurando entre dientes sobre mi tono chillón y falta de respeto. Al salir, vi un papel en mi escritorio, mi extracto bancario. Una ira hirviente me invadió. Habían estado husmeando en mis registros financieros. Estos sanguijuelas tóxicas y manipuladoras debían irse hoy. Había intentado la razón, el compromiso, la paciencia, nada de eso importaba. Creían que era un obstáculo en su plan para controlar a Caleb y meter sus garras más en mi vida. Pues bien, no tenían idea de con quién estaban tratando. Ya no sería amable. Haría lo que fuera necesario para sacarlos de mi casa y mi matrimonio para siempre. Después de la invasión a mi oficina, había tenido suficiente. Llegó el momento de medidas drásticas. Los iba a echar. Encontré a Caleb en la sala y le pedí hablar en privado. A regañadientes me siguió al dormitorio. Tus padres tienen que irse hoy, dije sin rodeos. Las cejas de Caleb se alzaron. Estás loca si crees que voy a echar a mis padres solo porque no te llevas bien con ellos, escupió Caleb. Me mantuve firme. O se van voluntariamente, o los haré sacar a la fuerza por invasión. No tienen derechos aquí. Esta es mi casa. El rostro de Caleb se enrojeció de ira. ¿De verdad echarías a mis padres ancianos a la calle? ¿Qué clase de improperio, sin corazón eres? Sus crueles palabras me dolieron, pero no lo demostré. Son mentirosos manipuladores. Todo lo que han hecho es socavarme y controlarme desde que llegaron. Te escuché a ti y a tus padres conspirar para hacerme alinearme. Ya no seré un peón en el juego retorcido de tu familia. El pánico se reflejó en el rostro de Caleb. Claramente, no esperaba que descubriera su plan. Estás imaginando cosas, se burló. Solo quieren lo mejor para nosotros. Puse los ojos en blanco. Lo único que les importa a tus padres es controlarte y aislarte de mí. Si no puedes ver eso, estás más delirante de lo que pensaba. Los labios de Caleb se curvaron en una mueca.
Cuidado, Jenny. Sigue hablando y me obligarás a actuar. Me mantuve firme. Juega tu carta porque, a menos que se vayan hoy, la mía será un aviso de desalojo. Sus ojos me taladraron, con la mandíbula apretada. Por un momento, pensé que podría volverse violento, pero en lugar de eso, respiró hondo y bajó la voz. Está bien, digamos que se van. ¿Y luego qué? Su tono se volvió burlón. ¿Recuperas tu pequeño santuario perfecto, tu preciada casa sin mancillar por mi familia? No respondí, esperando que llegara al punto. Aquí están tus opciones. Caleb se acercó más. 1. Aceptas a mis padres viviendo aquí con gracia. 2. Me divorcio de ti y me quedo con la mitad. Vendemos este lugar y empiezas de nuevo. Me tambaleé al asimilar su ultimátum. ¿De verdad amenazaría con destruir nuestro matrimonio solo para mantener a sus padres tóxicos cerca? Cualquier amor que alguna vez sentí por él se evaporó en ese momento. Está bien, dije con frialdad. Tendré los papeles de divorcio listos para mañana por la mañana. La sorpresa se extendió por el rostro de Caleb. Claramente, no esperaba que lo desafiara. Lástima por él, me negaba a ser manipulada más, ni siquiera por mi marido cobarde. Agarré mi bolso y me dirigí a la puerta. Caleb corrió tras de mí. ¿A dónde vas?, exigió. A contactar a mi abogado. Cerré la puerta de golpe, bloqueando sus protestas balbuceantes. Al salir del camino de entrada, una inmensa sensación de alivio me invadió. Estaba recuperando mi vida. Durante las siguientes horas, hablé con mi abogado y mi agente inmobiliario. Mi nombre era el único en la hipoteca y la escritura. Tenía plena propiedad legal de la casa. Las cuentas financieras estaban separadas, sin bienes comunes. Caleb no tenía palanca. Sus berrinches y amenazas eran vacíos. El único vínculo que nos unía era un frágil certificado de matrimonio, y eso pronto sería destruido. Regresé esa noche con una calma acerada. Los padres de Caleb convenientemente se habían ausentado. Caleb parecía arrepentido. Mira, no podemos hablar de esto, suplicó. Reaccioné exageradamente antes. No hagas nada drástico. Levanté el sobremanila de mi abogado. El único hablar ahora será entre nuestros abogados. Estoy presentando la demanda de divorcio mañana a primera hora. El rostro de Caleb se desmoronó. Por un momento, casi sentí lástima por él. Había apostado por mi sumisión y lo había perdido todo. Pero me negué a dejarme llevar por la sentimentalidad, no cuando mi hogar, independencia y autoestima estaban en juego. Intentó alcanzarme, desesperación en sus ojos. Jenny, por favor. Me alejé. Tendrán que irse antes de que llegue el sheriff para escoltarlos fuera. Me quedaré en un hotel hasta entonces. Sin mirar atrás, salí. La casa de ensueño en la que Caleb me había traído ahora era solo una escena del crimen. Era hora de comenzar de nuevo sin mi matrimonio fallido y sin los suegros del infierno. Los siguientes días pasaron en un borrón. Dividí mi tiempo entre la oficina de mi abogado y el hotel, resolviendo los detalles del divorcio y evitando la toxicidad en casa. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas y mensajes de Caleb, que iban desde súplicas desesperadas hasta insultos viciosos. Sus intentos de manipularme para que volviera bajo su control solo reforzaron más mi determinación. Regresé a la casa una vez para revisar el progreso de la mudanza. Como era de esperar, los padres de Caleb seguían aferrados. «No puedes echarnos sin un lugar a donde ir», gritó Eleanor mientras hacía un recorrido. Les di una advertencia justa, dije con calma. Tuvieron mucho tiempo para hacer arreglos. Dawn frunció el ceño desde el sofá. Vendimos nuestra casa para mudarnos aquí con nuestro hijo como él prometió. ¿Ahora a dónde iremos? Me encogí de hombros. Eso ya no es mi preocupación. Quedarse aquí nunca fue parte del trato. Los dejé despotricando y fui a buscar a Caleb, empacando el dormitorio.
Sus ojos estaban inyectados de sangre, el cabello despeinado. La arrogancia engreída que alguna vez irradiaba se había ido. Jenny, sé razonable, suplicó. Podemos resolver esto. Solo dime qué quieres. Me detuve, mirándolo. El hombre del que me había enamorado parecía un extraño ahora. Lo que quiero es que esta situación tóxica termine. Mi abogado se pondrá en contacto. Me dispuse a irme cuando Caleb de repente agarró mi muñeca, lo suficientemente fuerte para dejar un moretón. Por primera vez, sentí miedo. No hagas esto, Jenny, siseó entre dientes apretados. No tienes idea de lo que estás comenzando aquí. La adrenalina recorrió mi cuerpo. Solté mi brazo de su agarre. Amenázame de nuevo y solo empeorarás las cosas para ti, dije fríamente. Luego me alejé sin mirar atrás. Muy pronto, llegó el día de la mudanza. Con la policía en espera, los resistentes hostiles finalmente fueron extraídos de mi hogar. Caleb me lanzó miradas asesinas mientras se alejaban derrotados. Me paré en los escalones de la entrada, observando el desastre que habían dejado. Caleb claramente había destrozado el lugar por despecho y enojo, pero la sensación de paz y libertad valía cualquier cantidad de limpieza. Mientras comenzaba a ordenar, mi teléfono sonó con un número local desconocido. Respondí con cautela, preguntándome si era otra diatriba intimidante de Caleb, pero en cambio, una voz femenina alegre respondió. Hola, es esta Jenny, la esposa de Caleb. Me molestó ser identificada de esa manera. Pronto ex esposa, sí. Oh, sonó sorprendida pero no desagradable. Lo siento mucho, no había oído. Soy Lucy, presidenta de la Junta de la Asociación de Propietarios del Vecindario. Queríamos saber cómo va la situación. Mientras explicaba más, me di cuenta de que se había corrido la voz sobre la infestación de mis suegros y la comunidad estaba de mi lado. Lucy dijo que los vecinos habían observado su comportamiento grosero y con derecho en la ciudad. Todos estaban consternados al enterarse de su presencia no deseada en mi hogar y la forma abusiva en que Caleb los había permitido. Eres tan valiente por enfrentarte a ellos, dijo Lucy con apoyo. Por favor, avísanos si necesitas algo. Queremos que te sientas segura y bienvenida aquí. Me conmovió la compasión inesperada de extraños relativos. Después de sentirme aislada y atrapada durante tanto tiempo, saber que otros veían la injusticia de lo que había soportado fue una validación inmensa. En los días siguientes, la indignación del vecindario se hizo aún más clara. Noté que la gente fulminaba con la mirada a Caleb cuando venía a recoger más de sus cosas. Amigos que me había presentado dejaron de devolverle las llamadas. Nadie le ofreció simpatía o apoyo. Al principio, parecía ajeno, despotricando conmigo sobre su deslealtad, pero pronto, el aislamiento pareció desgastarlo. Un día lo vi sentado en su coche al final de la calle, con la cabeza entre las manos. Por una vez, parecía comprender el impacto de sus acciones, no solo en mí, sino en cómo toda la comunidad. Casi me sentí mal al verlo tan desanimado. Luego recordé los meses de manipulación que me había hecho pasar. Se había traído este exilio social él mismo. Mientras reclamaba mi hogar e independencia, Caleb estaba perdiendo todo lo que intentó construir aquí, todo porque había apostado por mi obediencia a la crueldad de su familia. Estaba a punto de aprender una dura lección sobre el pago del karma. Después de finalmente reclamar mi hogar, volví a una rutina cómoda. Las constantes jaquecas por tensión y los nudos en mis hombros desaparecieron. Por primera vez en meses, pude relajarme completamente en mi propio espacio. Hasta que una noche, un golpe furioso en la puerta principal me sobresaltó. Me acerqué a la ventana y miré con cautela. Mi corazón se hundió. Era Caleb, con sus padres furiosos a cuestas. «Abre, Jenny», gritó Caleb, aún golpeando. «No puedes cerrarnos la puerta de nuestro propio hogar». Reuní valor y abrí la puerta un poco. «Te dije, esta es mi casa ahora. No tienes derecho a estar aquí». Caleb intentó abrirse paso,
pero me mantuve firme. Eleanor chasqueó la lengua con desaprobación a mis espaldas. No seas mezquina, Jenny, reprendió. Dejamos algunas cosas atrás. Déjanos entrar para recogerlas. Sacudí la cabeza. Los haré entregarles. Ahora por favor, váyanse antes de que llame a la policía. Caleb gruñó, empujando con fuerza contra la puerta. No pude contenerlo. Entraron en estampida mientras yo retrocedía tambaleándome. No puedes impedirme entrar a mi propia casa, gritó Caleb, metiéndose en mi cara. Tuvimos un acuerdo, gruñó Caleb, abriéndose paso aún más hacia la casa. ¿Recuerdas? Mis padres viven aquí, o no hay matrimonio. Con el corazón latiendo fuerte, me puse más recta, negándome a acobardarme en mi propio dominio. El acuerdo ya no vale ahora que nos estamos divorciando, dije firmemente. Tengo todos los derechos legales sobre esta propiedad, así que te lo digo por última vez, sal de mi casa. Eleanor agitó una mano con desdén. Ustedes los jóvenes y su melodrama. Eventualmente recapacitarán. Ahora, aparta y déjanos pasar. Intentaron pasar a empujones hacia los dormitorios. La adrenalina inundó mis venas. No iba a rendir el control nuevamente. En un movimiento rápido, saqué mi teléfono y presioné el botón de pánico de la aplicación vinculada al sistema de seguridad, activando la alarma estridente. Caleb y sus padres se taparon los oídos, gritando en protesta. Aproveché el momento de distracción para acorralarlos de regreso hacia la entrada. Justo entonces, luces azules y rojas destellaron afuera cuando los vehículos policiales llegaron. La conmoción también debió llamar la atención de los vecinos, ya que las cabezas empezaron a asomarse por las ventanas y puertas al final de la calle. Dos oficiales se acercaron con expresiones severas. Recibimos una alerta de pánico de esta residencia. ¿Hay algún problema aquí? Caleb intentó responder, pero me adelanté. Sí, oficiales, necesito su ayuda. Mi próximo exmarido y sus suegros están allanando después de que les pedí varias veces que se fueran. Les mostré los documentos de divorcio y la solicitud de orden de restricción. Los oficiales asintieron entendiendo. Los tres tienen que venir con nosotros, dijeron a mis atónitos intrusos. Caleb protestó fuertemente diciendo que también era su casa mientras los escoltaban fuera desafiantes. Antes de que se cerrara la puerta, Eleanor me lanzó una mirada heladora. Te arrepentirás de esto, siseó. Me quedé parada en la puerta, con el corazón latiendo con adrenalina, pero mantuve su mirada firmemente. No iba a mostrar miedo o debilidad ahora, no después de todo lo que había superado. Esta era mi casa, mi santuario, y la defendería contra cualquiera que intentara controlarla o destruirla, o a mí. Mientras los autos de policía se alejaban, me volví para ver a mis vecinos congregados, ofreciendo sonrisas y pulgares arriba. Incluso Lucy levantó su vaso en un brindis burlón antes de volver adentro. Por segunda vez, había enfrentado a mis agresores, pero esta victoria era aún más dulce sabiendo que mis vecinos me apoyaban. Cerré la puerta principal, dejando el caos afuera. La policía ahora podría encargarse de Caleb y sus padres. Retomaría el control de mi paz interior. Después de todo, la karma estaba de mi lado, y su retribución aún no había terminado. En las semanas posteriores al enfrentamiento, esperé ansiosamente represalias de Caleb y sus padres, pero en cambio, lo que escuché me sorprendió. Se corrió el rumor de que Eleanor y Dan habían sido rechazados por todas las residencias para ancianos a las que aplicaron debido a problemas de comportamiento pasados. Obligados a mudarse lejos de la familia, estaban aislados y miserables. El negocio de diseño gráfico de Caleb también comenzó a tener problemas. Los antiguos clientes retiraron proyectos y se negaron a dar referencias. Sus páginas de redes sociales se llenaron de comentarios incisivos sobre cómo había maltratado. Parte de mí se sintió mal mientras enfrentaban las consecuencias de sus acciones. No importaba lo crueles que hubieran sido, no deseaba tanta desgracia para ellos.
Pero también reconocí que esta era su propia karma regresando en círculo completo. Intentaron manipularme en mi propia casa, ahora eran ellos quienes se sentían impotentes y a la deriva. De manera extraña, casi extrañé el drama diario y la confrontación. La quietud vacía de la casa sin Caleb fue desconcertante. Un golpe inesperado en la puerta me sacó de mis pensamientos una tranquila noche. Miré con cautela. Era Lucy de la Asociación de Propietarios. «Hey, Jenny. Me alegra haberte encontrado», dijo con calidez. «Las mujeres del vecindario esperaban que pudieras venir a nuestro club de lectura la próxima semana. Nos encantaría que te unieras». Me conmovió el gesto. «Es muy amable de tu parte. Me encantaría ir». Mientras charlábamos, Lucy me actualizó sobre la situación de Caleb. También era miembro de la junta de la asociación en su nueva comunidad, que los había desalojado rápidamente después de otro enfrentamiento dramático con seguridad. Sacudí la cabeza. Incluso completamente desarraigados, no habían cambiado sus formas. Al menos sabía que había tomado la decisión correcta al eliminar su toxicidad de mi vida. Lucy y yo pronto entramos en una conversación fácil. Me di cuenta de cuánto había ansiado la amistad. Pasé tanto tiempo aislada, solo tratando de sobrevivir. Eventualmente, la conversación se volvió hacia mis planes para el futuro. Los ojos de Lucy brillaron cuando mencioné vacilante que quería comenzar un grupo de apoyo para mujeres que escapan de relaciones tóxicas o abusivas. «Jenny, eso es una idea increíble. Podrías ayudar a tantas personas que se sienten solas como tú», dijo entusiasmada. Su apoyo me llenó de propósito renovado. Soñaba con un refugio donde las personas se apoyaran mutuamente, no compitieran ni controlaran. Ahora podía crear eso yo misma. Cuando llegó la noche del club de lectura, entré en la casa de Lucy con anticipación nerviosa, pero las mujeres me recibieron con calidez, tratándome como una de las suyas de inmediato. Mientras discutíamos la novela, una mujer confió sobre cómo dejó a su esposo crítico y despectivo. Otra describió cómo estableció límites contra suegros intrusivos. Sus historias resonaron demasiado bien. Luego se dirigieron a mí, escuchando atentamente mientras compartía una versión breve de mi propia saga. La compasión y la solidaridad en sus respuestas me abrumaron. Estas extrañas virtuales me mostraron más cuidado y respeto en una noche que la familia de Caleb en meses. Me di cuenta de que esto debía ser lo que se siente una verdadera comunidad. En ese momento, mi visión para el grupo de apoyo se cristalizó. Podía canalizar mi dolorosa experiencia para ayudar a construir conexiones y fuerza. Después del club de lectura, Lucy me acompañó afuera. «Siempre eres bienvenida aquí», dijo, apretándome el hombro. Le agradecí, limpiándome una lágrima suelta, y luego respiré hondo el fresco aire nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía como en casa. Las estaciones cambiaron y la vida se estableció en un ritmo cómodo. Mi grupo de apoyo floreció, convirtiéndose en un refugio para personas que sanaban de relaciones tóxicas. Los miembros celebraban victorias, ofrecían empatía por los contratiempos y encontraban fuerza en la sabiduría compartida. Verlos florecer me dio un profundo sentido de propósito. Estaba decidida a nutrir esta comunidad para que nadie más tuviera que enfrentar la adversidad solo. Con Caleb y sus padres desvaneciéndose en un recuerdo lejano, Andrew y yo nos acercamos más, vinculándonos a través de largas conversaciones, afecto fácil y mis pésimos intentos de cocinar. Una noche, mientras acurrucados viendo la televisión, Andrew hizo un gesto alrededor de mi acogedora sala de estar. «Has creado un hogar tan hermoso», dijo. Le apreté la mano, sonriendo contenta. Esta casa representaba mi resistencia e independencia, pero era la comunidad que había construido lo que la hacía sentir completa. Nuestro hogar